Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a introducir sus ayudantías de fisiología celular. Esta es una introducción a lo que viene siendo H2 cuando vean neurofisio, y principalmente vamos a tener dos ayudantías, una que es de potencial de membrana y de acción, y además viendo la parte estructural de membrana plasmática, y la segunda que es de mecanismos de señalización. Para introducirnos, la fisiología es una rama del saber humano que se encarga en ver de una forma incluso más celular y molecular el funcionamiento de los órganos en el ser humano. Entonces, para partir, hablar que la membrana plasmática es una bicapa lipídica que tiene diferentes componentes, por ejemplo, glucolípidos, proteínas, colesterol, triglicéridos, glicoproteínas, etc. Y en la imagen vemos dos tipos de proteínas: las proteínas periféricas, que se ven de color rosado y azul, o también llamadas extrínsecas, y las proteínas integrales o intrínsecas, que no hacen mecanismos de flip-flop y que además tienen porción apolar, que es la que está entre las colas de los fosfolípidos, y tienen dos porciones polares, que vendrían siendo las que están en las cabezas de los fosfolípidos. Acuérdense, y es muy importante, que los fosfolípidos tienen carácter anfipático, es decir, que tienen una porción apolar y otra porción polar. Además, decir que existe para la formación de la membrana distintos principios termodinámicos, que son tres. El primero, que son las fuerzas hidrofóbicas que están sobre las cabezas de los fosfolípidos. Entre la cabeza de los fosfolípidos encontramos los puentes de hidrógeno, y la otra, que son las fuerzas de Van der Waals, que van a estar entre las colas de fosfolípidos. Acá vemos una microfotografía electrónica de transmisión de membrana. Se ve como la membrana como si fuera trilaminar, pero recuerden que no es así, sino es bilaminar, y eso se ve más que nada porque el osmio, que es este colorante que se usó para teñir, tiñe más que nada las cabezas de los fosfolípidos. Y ahí se sale que, por ejemplo, la bicapa lipídica en promedio mide 5 nanómetros, pero igual eso es una aproximación porque depende de la saturación de la cola de los fosfolípidos y entre otros mecanismos. Por ejemplo, mientras más insaturado esté, va a ser una bicapa con menor grosor. Y lo otro que tienen que saber es que los fosfolípidos, que tienen carácter apolar en un medio acuoso como agua, por ejemplo, se van a enclaustrar, es decir, van a formar estos distintos componentes que vemos. En A se forma lo que se llama micela, B liposoma, y en C una bicapa como la membrana plasmática. Ya. Existen muchas funciones de la membrana plasmática, por ejemplo, funciones de sostén, funciones de protección, de limitar la célula, pero hay otras. Y entre esas otras está, por ejemplo, que además permite procesos de transporte, influjo de nutrientes, de desechos, permite que exista un gradiente de concentración. Gracias a esta diferencia de concentración iónica tenemos un potencial eléctrico en células excitables como neuronas y células musculares. Y además funciona como sensor de señal externa, en el que un ligando se une a un receptor. Este ligando puede ser, por ejemplo, hormonas, neurotransmisores, fármacos, drogas, y que cambian el funcionamiento no solamente de la membrana plasmática, sino dentro de la célula. Aquí vemos ejemplos de fosfolípidos. Existen distintos tipos de fosfolípidos. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, la fosfatidilcerina hace un mecanismo de flip-flop, que es este mecanismo de intercambio en los glóbulos rojos cuando ya cumple más de 120 días. Es como el método de cómo son detectados los glóbulos rojos viejos por los macrófagos en el vaso para empezar a degradarlos. Bien. Y aquí vemos diferentes tipos de movimientos que hacen. El flip-flop, que es más raro, pero hay otros. Por ejemplo, movimientos laterales, que es lo más frecuente, pero además hay otros movimientos de rotación o movimientos de flexión donde solo mueven una patita. Y ese movimiento lateral también se puede llamar como traslación o de difusión lateral. Y ahí a la izquierda vemos son las partes de los fosfolípidos. La cabeza, que es hidrofílica, que es polar, donde está el grupo fosfato. Eso permite y hace que la membrana sea de carga negativa, y sus colas hidrocarbonadas, que son hidrofóbicas, es decir, apolares. Existen diferentes funciones que cumplen las proteínas integrales en las células. Acuérdense que integrales son intrínsecas, por ejemplo, transportadora de enzimas, receptora o transducción de señales, marca de identidad o reconocimiento celular,
principalmente en leucocitos, por ejemplo, para reconocer una célula extraña, adhesión unión intercelular y de anclaje unión a citoesqueleto. Igual me gustaría que cada uno leyera como la función de cada uno porque es bien importante y cómo diferencio una con otra. Ahora, para saber qué moléculas pasan la membrana, principalmente tienen que ser moléculas pequeñas de carácter apolar, pero pueden pasar moléculas polares y sin carga. Por ejemplo, los iones que tienen carga van a ser impermeables, moléculas muy grandes como glucosa, fructosa, no van a necesitar canales. En caso de iones pueden ser carriers, bombas, etc. Y gases que son chiquititos, sin carga, pueden pasar fácilmente. Pero me hace que hay moléculas pequeñas, polares sin carga, como el agua o la urea, que pueden pasar, que se dice que son semipermeables. Acuérdense que el agua no solamente pasa por osmosis, sino también pasa por acuaporina, que son estos canales exclusivamente para agua. Y el etanol, que acuérdense que a pesar que tiene una parte polar, que vendría siendo la parte que cumple el alcohol, el grupo OH tiene una parte que es apolar, que vendría siendo la porción carbonada del etanol. Y lo otro que tienen que saber es que, bueno, que al final esto es bien importante, por ejemplo, para fisiología renal, que lo van a ver más adelante y que sepan que solamente que las moléculas más grandes van a necesitar algo que las ayude a traspasar la membrana. Entonces, yendo de lleno a potencial de membrana, es la diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica a ambos lados de una membrana, que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la membrana celular, que va a separar el exterior y el interior de la célula. ¿Ya? Tienen que saber también que voltajes, acuérdense de la ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia, eso es bien importante. Y ojo que para el potencial de membrana es una diferencia, es decir, vamos a calcular una diferencia que hay entre el medio exterior y el medio interior, para saber esta diferencia que existe. Y va a depender del tipo de la célula, no todas las células tienen el mismo potencial de membrana. Y el otro concepto que tienen que saber muy bien es el potencial electroquímico, que se permite por una diferencia de iones a ambos lados de la membrana y como dice el nombre tiene un potencial eléctrico más un potencial químico. El químico está ocasionado por cambios en el pH y el eléctrico por el potencial de membrana. Y tenemos dos fórmulas que se las tienen que saber. El potencial electroquímico lo que hace es juntar estas dos fórmulas. La de potencial químico que encontramos a la izquierda y el potencial eléctrico a la derecha. En el químico vamos a encontrar que R es la constante de Boltzmann por la temperatura por logaritmo natural de la concentración 1 dividido en concentración 2 de cada ion. Y el potencial eléctrico que es N, que es la carga formal que tienen estas moléculas, por Faraday, que es una constante, 96.500, y E que vendría siendo, en este caso, el potencial de membrana. Y lo que hicieron estos científicos, ya bueno, se había cortado, pero lo que les estaba diciendo es que el trabajo químico y el trabajo eléctrico, lo que hicieron estos científicos fue juntarlo solamente en una ecuación, y lo juntaron igualándola. Y así llegaron a la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me permite conocer el potencial electroquímico de cada ion. Y así, comparando la ecuación de Nernst, es decir, el potencial electroquímico de cierto ion, con el potencial de membrana, voy a saber si este ion sale o entra a la célula, o sea, desde la célula. Y esta es la ecuación de Nernst, que vendría siendo el potencial del ion que estamos buscando, es igual a R, la constante de Boltzmann, por temperatura partido en Z, que es esta carga que va a tener el ion, por ejemplo, en sodio más 1, o en cloro menos 1, o calcio más 2, por Faraday, que es 96.500. Por logaritmo natural, arriba la concentración extracelular y abajo la concentración intracelular. Y bueno, yo me acuerdo porque están como en orden alfabético, E, I. Ya. Esta es la ecuación de Goldman, Hopkins y Katz, ¿ya? Que es la que me permite conocer el potencial de membrana. O también llamada ecuación GHK, también la pueden encontrar con ese nombre. El potencial de membrana va a ser igual a RT, partido en Faraday, por logaritmo natural, arriba lo extracelular y más el cloro intracelular. El cloro como tiene carga
negativa, arriba va a estar intracelular en caso de la ecuación de Boltzmann y abajo extracelular. Y vamos a incluir las permeabilidades en la fórmula. Y aquí dice como por convención, acuérdense que esta es una diferencia, entonces va a ser una diferencia entre el medio, el voltaje que esté intracelular menos el extracelular, pero por convención, para que sea más fácil el cálculo, el extracelular va a ser 0. ¿Ya? Entonces, comparando este con la ecuación de Nernst, vamos a ver si entra o sale el ion. Por ejemplo, si el potencial de membrana, es decir, lo que da en esta fórmula, es menor a la ecuación de Nernst, va a entrar a la célula. En el caso de iones positivos, por ejemplo, si el potencial de membrana es, voy a inventar, menos 50 y el potencial del sodio es 20, va a entrar a la célula porque el potencial es mayor. Diferente, por ejemplo, si no sé, el potencial es menos 20 y el potencial del sodio en equilibrio es menos 80, el sodio va a salir. Sin embargo, esto es al revés en caso de iones negativos. Pueden ver un apunte de eso, así que no tienen que preocuparse. Pero, por ejemplo, en iones negativos como el cloro, por ejemplo, si el potencial de membrana es menor al potencial el del electroquímico del cloro, va a salir de la célula. Ya, pero es importante porque preguntan eso y lo vamos a ver en ejercicios después. Ah, y lo otro que se me fue antes que le mostré mi amor por Faraday. Aquí está, yo soy gran fan de Faraday, siempre Faraday en el corazón. Y que igual habíamos hablado un poquito de él cuando vimos ácido base, en la parte como de electrolitos. Porque, y quiero que sepan bien que, bueno, Faraday no solo trajo grandes avances a la electrofísica, sino, por ejemplo, ahora mismo lo usamos en estas ecuaciones para saber el potencial de la membrana. Pero lo que tienen que saber es que toda esta reporté por partido en Faraday puede ser abreviado como 26,6 milivoltios si uso logaritmo natural o 60 milivoltios si uso logaritmo de base 10. Pero igual eso no sé si tanto sirva porque igual la temperatura normalmente se la van a dar y va a cambiar. Acuérdense que la temperatura se nota en Kelvin. Bueno, y con respecto a la regulación de patrones homeostáticos, acuérdense que la célula equilibra una gran cantidad de cosas, por ejemplo, no solamente iones, también pH, volumen celular y temperatura. Acuérdense que la célula es un sistema abierto y que tiende al equilibrio. No alcanza el equilibrio porque si alcanzara el equilibrio no habría intercambio de sustancias y la célula estaría muerta, pero todo tiende al equilibrio. Y aparece además el equilibrio de Donan, que lo que hacen es igualar el potencial en equilibrio del cloro y del potasio y se dieron cuenta que las concentraciones intracelulares de potasio por cloro van a ser igual a las extracelulares de potasio por cloro. Ya eso se llama el equilibrio de Donan. Y lo otro que tienen que saber que en condiciones de reposo la membrana solo es permeable a potasio. Ya eso es bien importante porque lo preguntan porque va a ser el único canal abierto. Y bueno, y la permeabilidad igual va a depender del tipo de célula. Por ejemplo, acá en células gliales es mucho más importante el potasio que el sodio y en otros igual va a haber una relación un poco más distinta en neuronas más pequeñas, en neuronas inhibitorias, nodos de Ranvier, axón, músculo, etc. Neuronas más grandes. Con respecto al potencial de acción, es un impulso eléctrico. Ya no es como no es algo como que tenga la membrana de por sí, sino que nosotros estamos calculando por electrodos, porque como había dicho, o si no lo dije, el potencial de membrana se coloca un electrodo intracelular. El potencial de acción es una onda ya de descarga eléctrica que va viajando por toda la membrana y van a ir despolarizando, es decir, se van volviendo positivos las cargas mientras va pasando esta onda, ya para llevar, por ejemplo, no sé, conducción eléctrica. Y así modificando su carga. Entonces aquí vemos esquemas, aquí por ejemplo un axón que a una velocidad muy rápida y aquí diferentes formas de cómo son graficadas este potencial de acción. Por ejemplo, la primera parte vemos cómo se abren los canales de sodio en este esquema, porque eso va a depender del tipo de célula, cuáles canales se van a abrir. Después se abren los canales de potasio y como son canales con iones positivos que van a entrar, se está volviendo mucho más positivo el potencial. Después se cierran los canales de sodio para que ya no siga entrando la parte positiva. Y al final después se están saliendo los potasios y va a llegar a un estado refractario
para volver a llegar al potencial de membrana, como algo más de igualdad. Y eso se ocurre por las bombas sodio-potasio, ¿ya? Este estado de volver al potencial de membrana original. Y aquí vemos una esquemita bastante fácil. Acuérdense que esto necesita un umbral para que se active el potencial de acción. Si no llega a ese umbral, van a ser inicios fallidos, como dice, y no va a alcanzar todo el potencial. Pero lo que tienen que saber que, por ejemplo, si yo muevo un dedito, no sé, es distinto, por ejemplo, si muevo la mano. Entonces, cuando yo muevo un dedito, esto no es como por voltaje, sino es por frecuencia. Mientras mayor frecuencia de ondas despolarizadas, yo voy a poder hacer movimientos mucho más grandes, ¿ya? O lo que necesite la célula, ¿ya? Pero ojo que el voltaje siempre va a ser el mismo según los canales, más lo que importa es la frecuencia con que lo hace. Entonces, el primero, que va a ser despolarización, donde este estado de reposo va a pasar a un estado mucho más positivo, después repolarización, el periodo refractario y vuelve al estado de reposo. ¿Ya? Repolarización, después cuando pasa el potencial de membrana se le llama hiperrepolarización, y después el periodo refractario, que estas bombas sodio-potasio que ayudan a permitir que vuelva a la normalidad. ¿Ya? Y bueno, y aquí por ejemplo vemos distintos tipos con distinto tiempo, potenciales de acción. Motoneurona, músculos, células de músculo esquelético, y por ejemplo aquí tenemos una célula cardíaca que es bien distinto, y aquí es importante el calcio. El calcio es mucho más importante en células cardíacas, y miren la diferencia, llega de 2 milisegundos a 200. Y lo otro que tienen que saber es este programa, que voy a intentar ver si me puedo meter sin que se me caiga, que es el NERV. El NERV es un programa de la Universidad de Chicago que trabajaron con axón de un calamar gigante, y lo han preguntado en pruebas anteriores. Que ustedes así pueden jugar, y como les gusta el módulo harto el tema de simulaciones, pueden saber qué pasa con el potencial. Por ejemplo, si yo aumento el sodio extracelular, cómo va variando el potencial. Si ven ahí cómo se va desplazando mucho más a la izquierda, incluso la despolarización va bajando. O por ejemplo, si le coloco toxina, ¿ya? ¿Qué pasa si estoy aumentando la toxina? ¿Ven? Ahí ni siquiera ya llega un umbral, ya son intentos fallidos. La pronasa, que es una enzima que al final lo que hace es inhibir canales de sodio voltaje dependiente. Y así para que vayan probando y vayan jugando con el programa es importante, porque les dejo el link porque lo han preguntado. ¿Qué pasa si yo disminuyo a la mitad la concentración del sodio? Entonces, como si ustedes no lo saben, o se aumentó el potasio, ustedes con esto fácilmente pueden saber qué le va a pasar al potencial de membrana, al potencial de acción. Y acá tenemos un ejercicio que esto es típico de prueba, ¿ya? Los efectos celulares del neuropéptido Fc están mediados por dos clases de receptores. Receptor A, un canal de cloruro activado por ligando, y receptor B, un receptor de 7 regiones transmembrana acoplado a proteína G trimérica. La estimulación con el neuropéptido resulta en una rápida activación de adenisiclasa a través de G-alfa y la activación de PLC a través de la subunidad beta-gamma. En este contexto, las células receptoras del neuropéptido Fc expresan un canal de potasio activado por diacilglicerol y la entrada de mitosis que depende de la actividad de fosfoquinasa. El potencial de membrana de la célula receptora está dado por la siguiente ecuación. Ya, si no entendieron toda la parte anterior, todo el encabezado da lo mismo, pero tienen que ver la segunda ayudantilla, que va a tratar de todo esto. Y esta segunda parte nos vamos a enfocar solamente en esto. El potencial de membrana de la célula receptora está dado por la siguiente ecuación. Así que si no lo vieron, yo siempre pienso en cómo le fallaron a Faraday si no supieron lo que decía el esquema anterior. Esta es la misma fórmula que vimos antes. Aquí dice permeabilidad total, sin embargo, como que aquí esto se puede simplificar y lo pueden usar, y da lo mismo. Bueno, y acá además, como dice, la permeabilidad en reposo de cada ion son estas, y después se suman y dan 1, así que no es tan importante. ¿Ya? Pero lo que van a hacer ahora es reemplazar, solamente reemplazar. Dice que la contribución del sodio-potasio TPasa al potencial es despreciable, los iones divalentes no afectan el potencial de membrana porque solamente consideramos para calcular el potencial de membrana estos tres iones, sodio, potasio y cloro. Y aquí nos dieron los iones, entonces solamente tengo que reemplazar la fórmula y voy a conocer mi potencial de membrana. ¿Ya?
Ojo, lo mismo, ya lo repetí, pero lo vuelvo a repetir, sodio, potasio extracelulares, pero el cloro, acuérdense que va a estar invertido, ya arriba el intracelular. Y bueno, y la pregunta decía, calcula el potencial de membrana de la célula receptora, el potencial de equilibrio de cada ion, acuérdense que el potencial de equilibrio de cada ion se hace con la ecuación de Nernst, y prediga la dirección de flujo. Entonces solamente se reemplazó, ya, y en condiciones fisiológicas, por eso esa temperatura, y le dio menos 52. Este potencial de membrana solamente reemplazando la fórmula, pero tenían que conocerla para eso. Y la ecuación de Nernst, lo mismo. En todo, fíjese que incluso en el cloro vamos a tener extracelular arriba y nos vamos a tener un valor. Y ahí es lo que les decía que quizás no me entendieron antes, pero la ecuación de Nernst, comparándola con el potencial de membrana, voy a saber si entra o sale de la célula. Aquí la ecuación de Nernst es mayor al potencial de membrana. Como es mayor, entonces va a entrar. En cambio, en este caso es al revés, porque va a ser menor. Menos 89 es menor que menos 52. Entonces lo que va a hacer, va a pasar del intra hasta el extracelular. Se va a salir. En cambio del calcio, puedo calcular el potencial de la ecuación de Nernst, pero no lo puedo comparar con el potencial de membrana porque no estoy usando ese ion. Y en cambio, el cloro, habíamos dicho que estos iones son al revés. Entonces, el cloro, que va a ser más positivo, va a salir, porque el cloro funciona al revés. Pero igual les voy a mandar un apunte que me gustaría que lo leyeran para que sepan cuál ion entra y cuándo sale. Pero lo que se hacen es comparando el potencial de membrana y la ecuación de Nernst de cada ion. Entonces, y acá, describa él los mecanismos de modulación del potencial de membrana mediado por el neuropeptídeo Fc y había que dibujar. Entonces, en reposo tenemos menos 52. Y en este caso no lo sabían, pero el ejercicio solamente me daba que tenía dos tipos de canales. ¿Ya? Entonces, solamente podía usar los valores del cloro y el potasio, no el del sodio. Pero porque el ejercicio me daba solo eso, que esa célula solo tenía esos dos tipos de canales. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense que primero se vuelve más positivo. Y como solamente tengo cloro y potasio, el cloro va a salir. Ya, menos 42 estamos usando los mismos potenciales de equilibrio de los iones. Entonces, el peptido Fc induce directamente la despolarización por la salida del cloro, pasa de menos 52 a menos 42. Entonces, que los voy ordenando según los valores. Por eso sé que es el del cloro. Y como se vuelve más positivo, el cloro va a tener que irse. Después viene la parte de repolarización e hiperpolarización, que ocurre desde menos 42 a menos 89. Y bueno, y después va a llegar a un estado que va a ser mucho más a un periodo refractario y va a volver a como estaba en el reposo, para que sea una buena conducción y para que pueda seguir conduciendo más adelante. Entonces, solamente como para que sepan, en este ejercicio dieron que solo podía hacer dos tipos de canales, pero si no entendieron la parte introductoria lo vamos a seguir viendo en el segundo video, así que no es tan importante. Y acá este ejercicio, si no me equivoco, del año pasado, que me gustaría que se lo dejo, le voy a sacar un pantallazo y verlo después. Bueno, igual ustedes tienen las pautas, y que lo que se hizo, a modo de resumen, fue, le dieron todos los datos, pero fue, calcúleme la concentración de un cloro. Entonces usaron la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz, o porque tenían el potencial de membrana. Se podían reemplazar, o podían usar con la ecuación de Nernst. En este caso creo que lo hicieron con la ecuación de Nernst, claro, porque no dieron las permeabilidades. Entonces solamente es reemplazar y ver cuál es el ion que falta. Ahí bueno, se le dejó el desarrollo, pero va a lo mismo. Acá lo mismo. Bueno, acá se usaron la ecuación de Coleman y Hodgkins porque te dieron las permeabilidades. Y acá este ejercicio que, bueno, lo hicieron usando NERD. Entonces dice, decide disminuir la concentración de sodio extracelular. ¿Qué cambios de potencial de acción espera encontrar? Y bueno, y acá se pudieron ver cómo disminuía. Entonces ustedes tienen el programa y bueno, y ahora que pueden hacerlo como sin internet, se les va a hacer mucho más fácil. Y acá lo mismo. ¿Cuál es el potencial de equilibrio de cada ion que se hace con la ecuación de Nernst y qué conductancia predomina en reposo? Y tienen que saber que la conductancia es el inverso de la resistencia, pero acá les dejo este gráfico de conductancia para saber cuál es el más importante. Pero eso, bueno, lo pueden buscar. Lo mismo, otro ejercicio más, pero aquí les cambia la temperatura. Aquí está un paciente con fiebre, entonces no solamente tienen que cambiarlo, no solamente tienen que usar la ecuación de Goldman y Hodgkins,
Si no, tienen que cambiarle la temperatura y pasarlas a Kelvin. Bueno, eso sería, y les dejo una frasecita que dice: me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Y bueno, los dejo con este video y ahora viene el